Se despiden deportivamente después de las escuelas, pues todos desde aquí en Telecinco en Pasapalabra. Hasta mañana. Este año solo nos han escrito una línea en la guía Repsol. Necesitamos ideas. ¿Y José Miguel? Claro, el de Repsol. Para ti, José Miguel, hoy tenemos una deconstrucción de cocido montañés con espuma de tocino. Pues si tú lo dices, Paco. ¡Ya tenemos 5 líneas! Guía Repsol, hecha por la ilusión de muchos, para que la disfrutemos todos. Vida Loca, el domingo a las 11:15 de la noche en Telecinco. Un avión sobrevuela la planta atómica de Fukushima con una cámara y nos muestra el destrozo general de varios de sus reactores, algunos prácticamente al descubierto. Hay zonas absolutamente fundidas por el calor, hierros retorcidos y cascotes. Da pavor ver esto, sabiendo además el material que hay dentro, uranio y plutonio. Un material, este último, el plutonio, con una capacidad radiactiva mucho mayor. La única salida es enfriar las instalaciones como sea. Es lo que han hecho de día los helicópteros, lanzando agua y más agua. Los niveles de radiactividad en la zona han crecido y con ello el radio de peligro en torno a la central. Muy buenas noches a todos. Hoy el comisario europeo de la energía vuelve a sus noticias tremendistas. Después de hablar del apocalipsis y de la inmensa catástrofe de Fukushima, revela ahora que no todas las centrales europeas son seguras, que no ofrecen garantías suficientes. En medio de todo ello, siguen llegando imágenes de la otra tragedia, de la primera, del terremoto y el tsunami, que se resumen en destrucción aparte, en que las víctimas entre muertos y desaparecidos pueden llegar a los 15.000. Esto es Informativos Telecinco y empezamos. En Libia, el coronel Muammar el-Gaddafi lanza su gran ofensiva contra Bengasi, el más importante de los frentes abiertos. Dice que mañana van a ir casa por casa buscando rebeldes y que todo estará ya bajo su control. La insurgencia resiste, aunque con la sensación de que la comunidad internacional los ha dejado en la más profunda soledad. Sin embargo, una resolución de Naciones Unidas está a un paso de hacerse pública. Y el mundo del fútbol está a estas horas muy pendiente de la intervención quirúrgica a la que ha sido sometido esta tarde el jugador del Barça, a Vidal. Una operación laboriosa para extirparle un tumor en el hígado, y mientras los jugadores del Real Madrid y el Lyon, como saben, saltaron las prohibiciones de la UEFA y exhibieron anoche camisetas en apoyo de ese jugador, de Vidal. Pero lo primero es irnos a Japón, donde se libra a estas horas una batalla cada vez más desesperada para controlar los reactores de la central de Fukushima. Esta mañana intentaban refrigerar esos reactores nucleares arrojándoles agua desde una altura de 90 metros para evitar una radiación que podría llegar a ser letal. Poco después se repetía la operación, esta vez con camiones cisterna. El resultado ha sido menos efectivo de lo esperado, pero sigue habiendo emisiones radiactivas de los reactores 4 y 3, este último con plutonio, que resulta aún más peligroso que el uranio. Jesús Martínez, muy buenas noches. ¿Cómo están ahora las cosas? ¿Se ha conseguido enfriar el reactor número 3 o persiste todavía el peligro? Cuéntanos. Pues buenas noches. Aunque hay que ser muy prudentes, parece ser que algo se ha conseguido. Esta operación con los helicópteros, los camiones cisternas, al menos ha logrado meter algo de agua en este reactor número 3 y aunque no han conseguido que descienda la radiactividad, al menos pues sí han conseguido que se mantenga los niveles que había hasta ahora y que por lo menos no suban. Esto al menos les ha permitido además ganar tiempo mientras hay un plan B que parece ser que empieza también a dar sus frutos. Es restablecer la conexión eléctrica, restablecer este sistema de refrigeración que conjunto con otras acciones les permita pues enfriar este reactor, aunque eso sí hay que ser, como decimos al principio, muy prudentes porque la situación es extremadamente grave. Los reactores 3 y 4 libran una encendida batalla por ser la amenaza más letal de Fukushima. El calentamiento de la piscina de residuos en el 4 es alarmante, estado crítico, tras una explosión de hidrógeno y 2 incendios que disparan el nivel de radiación proveniente de las barras de combustible gastado.
Hay picos de 3.000 microsieverts a la hora. Ni usted ni yo sobreviviríamos a más de 1.000 microsieverts al año. Lógico que de los 180 operarios en la planta, 45 estén ya contaminados. En los dos reactores las barras están casi al descubierto, justo ahí. Sus piscinas pierden agua, esto es riesgo de fusión, y se ve desde los helicópteros que sobrevuelan la zona y desde estos aviones no tripulados estadounidenses que han visto los dientes al 3. Son de plutonio, mucho más mortífero que el uranio del 4, por lo que los esfuerzos se acentúan aquí. Se refrigera a la desesperada desde el aire y desde 5 camiones cisterna diseñados como antidisturbios y hoy en modo antihecatombe, antifusión nuclear. En las próximas horas se restablecerá el suministro eléctrico en la zona, lo que incrementará las opciones para bombear más agua y restaurar los circuitos de refrigeración de los reactores. Se hará sin parar porque, según la empresa eléctrica que gestiona la planta, el agua, aunque muy levemente, está dando resultados. Operaciones contrarreloj porque si la temperatura de los núcleos aumenta de forma incontrolada se podría producir una fusión nuclear y eso significa que millones de partículas radiactivas comenzarían a expandirse. Japón ha confirmado daños en 3 núcleos de la central de Fukushima. Las varillas donde se almacena el combustible se están quedando sin agua y se puede llegar a alcanzar los 3.000 grados de temperatura. Es cuando se fusiona el núcleo. Todo se funde y queda como una amalgama de un montón de materiales mezclados de cualquier manera. Genera gases, aerosoles y material en suspensión de muy alta radiactividad. También hay alarma por el peligro de fusión en las piscinas de los reactores 3 y 4. El problema añadido que tenemos en las piscinas de combustible es que no tenemos un recinto de contención con esa seguridad, entonces se liberarían directamente al medio ambiente y esto es lo que es realmente preocupante. Además, el 3 utiliza una mezcla de uranio y plutonio altamente tóxica. El plutonio es más peligroso, es más radiotóxico, o sea, si inhalamos o ingerimos plutonio nos va a provocar más efectos en la salud. La única esperanza sigue siendo la refrigeración de los reactores. Desde que se decretó la alerta nuclear en la central de Fukushima, el gobierno japonés ha evacuado ya a 200.000 personas de la zona más próxima. Sin embargo, Jesús, sorprende que mantenga el área de exclusión en 30 kilómetros a la redonda, mientras otros países ya han ampliado ese radio para sus ciudadanos, ¿no? Sí, más que sorprendente, empieza a ser poco creíble, sobre todo después de que Estados Unidos ampliara ese radio a 80 kilómetros. España, por ejemplo, ha anunciado hoy, ha recomendado a los ciudadanos que nadie se acerque a la central en un perímetro inferior a 120 kilómetros. Otros países, Alemania, por ejemplo, ha ido mucho más allá, ha recomendado a sus ciudadanos incluso que se marchen de la ciudad de Tokio. Así que con todos estos datos sobre la mesa, la verdad que este radio de 20 kilómetros empieza a ser poco creíble, criticado e incluso imprudente. Huir como sea de los alrededores de Fukushima. Cueste lo que cueste, huyen al sur o a centros de evacuación. Tampoco hay muchas opciones. Canchas deportivas donde compartir la desgracia, medir la radiación, incluso a recién nacidos, y ver pasar las horas junto a quienes no abandonaron. Así llega el sueño a pequeños y se les resiste a los mayores. Y son ellos, los ancianos, quienes muy lejos no pueden ir. Evacuados de un hospital, a su vejez el miedo nuclear les vuelve a recorrer el cuerpo. Es la primera manifestación contra el gobierno japonés que vemos. Quien no será testigo es la colonia extranjera. Huyen como si hubieran visto al demonio. Personal de embajadas y multinacionales abarrotan los aeropuertos. Aviones españoles esperan por si hubiera que sacar a los compatriotas de la isla. Ni un alfiler cabe en las estaciones de tren. Como hay menos energía, hay menos trenes y metros luminosos apagados y un gran apagón que se cierne sobre Tokio y complica las cosas. De ese drama nuclear sabe mucho esta familia. La abuela fue víctima de la bomba de Nagasaki. En 1945 Yamashita tenía 5 años y estaba a solo 3 kilómetros. Ha vivido con cáncer, diabetes y osteoporosis. Su hija, enferma de tiroides como segunda generación de superviviente nuclear, dice que la familia aguantará unida en su apartamento de Tokio. Conforme van pasando los días, más y más japoneses se sienten en peligro. Ante los problemas para salir del país, Jesús, muchos han optado por emigrar hacia el sur, a zonas más seguras.
Sí, el estado de psicosis es importante, ahora todo el mundo se quiere marchar y el problema es ese, que como todo el mundo se quiere marchar, todo el mundo se está yendo hacia Tokio y los problemas son enormes. El aeropuerto está colapsado, os cuento por ejemplo que para salir hacia Madrid ya no hay vuelos hasta el próximo día 24, así que las autoridades lo que se están recomendando es que hasta que fleten aviones oficiales para poder sacar las distintas embajadas a la gente de la capital, pues que los que tienen miedo se vayan hacia el sur, se vayan a ciudades más seguras. Es lo que, por ejemplo, hemos hecho nosotros hoy, hemos cogido el tren y nos hemos venido hasta Osaka y lo que nos hemos encontrado por el camino es eso, a muchísimos ciudadanos totalmente asustados que querían ganar tiempo hasta que sus respectivas embajadas les sacan de aquí. Así ha amanecido Tokio. Con las noticias sobre el imparable aumento de radiactividad en Fukushima, que han dejado así las calles y así las estaciones donde los famosos trenes bala alejan hacia el sur a gente como él. Es británico y cuenta que se va con una hermana que vive en Kobe. 400 kilómetros al sur son 400 kilómetros alejados del peligro. La mayoría de los que no quieren estar en Tokio son extranjeros, muchos españoles, como esta mujer que se queja de que nadie la atendió en la Embajada de España y que regresa a casa. A mí lo que me preocupa obviamente es la radiación. Lorenzo es italiano, también ha decidido marcharse al sur después de 2 días encerrado en Tokio por miedo a la radiación. Más si el viento cambia, ahora un poquito de miedo y de preocupación. Historias que han hecho que al atardecer Osaka se haya convertido en la capital de los que quieren dejar atrás el horror. Y ese temor radiactivo se extiende más allá de las fronteras de Japón. Algunos países están estableciendo controles voluntarios para los pasajeros procedentes de las zonas afectadas por el escape. En Taiwán, a 25 personas se les han detectado niveles de radiactividad superiores a los normales. En los aeropuertos de Corea del Sur también han llegado 4 pasajeros con niveles altos. Y en esta situación el yodo es uno de los elementos que mejor combaten la radiación. En España hay 500.000 de tabletas almacenadas que se repartirían entre la población en caso de emergencia. La mayoría de esas pastillas están en el entorno de las centrales nucleares. Estas son las pastillas que habría que tomar en caso de accidente nuclear y que en España producen 2 laboratorios. Una cápsula al día de yoduro potásico minimiza los efectos de la radiactividad. Se trata, por tanto, de saturar al tiroides con el yodo que nosotros le administramos para que no pueda captar el yodo radioactivo de la atmósfera. Los planes de emergencia de las centrales españolas contemplan una reserva de yoduro potásico. Para la central de Garoña, en Burgos, hay almacenadas 14.650 dosis y con ellas se podría tratar solo la población cercana porque en la provincia viven casi 179.000 personas. Los vecinos temen que no sean suficientes. Porque al final no es la zona, es más zona. ¿Para qué ponen ahora el medicamento ese, no? O sea, no es tan imposible. En Tarragona, donde hay 3 centrales, se almacenan 326.700 dosis, pero en la provincia viven más de 800.000 personas. Además, la mayoría desconoce el protocolo de actuación en caso de accidente. Hace tiempo que no se ha hecho simulacro ni nada. También existe un almacén central donde se guardan 120.000 dosis. Estas tabletas las repartiría Protección Civil en caso de catástrofe nuclear. Y estas son las colas que se están formando en muchos mercados de China. Allí la gente está acabando con las existencias de sal marina. Creen que su alto contenido en yodo puede protegerles de la radiación. Las autoridades de Pekín han hecho un llamamiento a la cordura ante las pocas posibilidades de que la nube radiactiva alcance su país desde el vecino Japón. Pues bien, a pesar de eso, algunas fuentes aseguran que una nube radiactiva atraviesa el Pacífico y que puede llegar mañana a la costa californiana en Estados Unidos, algo que en principio resulta por lo menos un tanto alarmista. Tatiana López, ¿qué se sabe de ello? ¿Qué se sabe de esa nube? ¿Se han tomado algunas medidas especiales? Cuéntanos. Bueno, pues Estados Unidos ni ha tomado ni va a tomar medidas especiales para combatir esa supuesta radioactividad. Así lo ha confirmado hace unos minutos el propio presidente Barack Obama, quien ha querido tranquilizar a la población frente a esos mensajes que aseguran que parte de la nube radioactiva podría tocar la costa californiana mañana. Y es que, según dice Obama, esto es posible, pero las partículas que llegarían serían tan pequeñas que no representarían ningún riesgo para la salud. Además, el presidente ha vuelto a insistir en que las plantas nucleares en Estados Unidos son seguras y, una vez más, ha mostrado su solidaridad con el pueblo japonés. Gracias Tatiana. Por fortuna, de momento, la fuga nuclear de Fukushima no ha producido ninguna víctima. Volvemos a Osaka. En cambio, Jesús Martínez, el balance de muertos en el terremoto y el posterior tsunami
eso sí que no para de crecer, ¿no? Sí, pero el goteo es incesante. Ahora mismo las cifras oficiales nos hablan de 5.400 muertos y al menos 10.000 desaparecidos. Así que esa primera estimación que se hizo, que apuntaba que podría haber 10.000 víctimas, parece ser que se va a quedar muy corta. El rescate es muy complicado, no estamos ante un rescate normal. Hay muchísimas dificultades. Primero porque hay constantes réplicas y constantes avisos de tsunami, así que los equipos de rescate tienen que abandonar la zona. Segundo, por la complicación lógica de lo que está sucediendo en Fukushima. Parte de los efectivos se han tenido que destinar a evacuar a la gente que está alrededor de la central. Y tercero, porque la devastación es total. Nos dicen que no tiene nada que ver con lo que se ha visto en otras catástrofes similares. Es la imagen de la otra hecatombe. La del desamparo ante tanto muerto. Más de 5.000 confirmados, 8.000 desaparecidos. 6 días después del terremoto y el tsunami es algo más que una sospecha que a los que se echa en falta aguardan bajo toneladas de escombros. El reloj y el tiempo extremadamente frío dificultan el trabajo. Esperamos, pero no sabemos. Trabajamos en modo rescate, pero pasa el tiempo y las posibilidades son menores. Los equipos de rescate son perseverantes. No va con ellos darse fácilmente por vencidos. Llevamos todo el día buscando en un solo edificio. Hemos encontrado 5 cadáveres. Y así logran devolver a un lugar más digno cuerpo tras cuerpo. Antes que lleguen las ambulancias se improvisan ceremonias. Un poco de consuelo para los que seguirán rastreando entre montañas de cascotes en Iwate, Miyagi o Fukushima. Y de los que sobrevivieron al terremoto y al tsunami, muchos pueden contarlo porque salieron corriendo de casa a toda prisa y prácticamente con lo puesto. En la huida, muchos perdieron además incluso el calzado. Y ahora, Jesús, además tienen que soportar a la intemperie temperaturas bajo cero. Cuéntanos. Sí, en las últimas 24 horas el termómetro ha caído muchísimo, no para de nevar en la zona norte, lo cual está dificultando, si cabe más, las tareas de rescate. Y está haciendo muy penosas las circunstancias de aquellos que han sobrevivido. ¿Por qué? Pues porque además allí no hay electricidad, así que los que están en sus casas encerrados están pasando mucho frío y los que están en los campos de refugiados pues exactamente igual. Lo peor además de esta nieve es que está haciendo que se pierda la esperanza de localizar supervivientes y que está haciendo, como decimos, muy penosas las circunstancias de los equipos de rescate en la zona. Se unen al calor del fuego para ahorrar combustible, se enfrentan a otra noche de temperaturas bajo cero. En este centro de evacuados sin electricidad, como en muchos otros, solo tienen gasóleo para calentar esta estufa por 2 noches más. Los trabajadores de esta refinería apuran para restaurar su funcionamiento cuanto antes, pero el temporal sigue castigando a los que lo han perdido todo. La nieve pinta de blanco la devastación de las zonas afectadas. Allí los equipos de rescate prosiguen cada vez con menos esperanzas la búsqueda de vida. Los copos recogidos en bolsas son al menos un buen sustituto para paliar la escasez de agua corriente. El desbloqueo de algunas carreteras está facilitando la llegada de los camiones cisterna a algunos puntos, pero la ayuda vía aérea sigue siendo la más reclamada y las mantas y la comida lo más necesario. Estos desplazados de Fukushima esperan pacientemente su turno en la distribución de bolas de arroz. La reapertura del mercado de Sendai y las largas colas frente al reabastecido supermercado de Kensenuma es un síntoma de recuperación. Pero en las muchas zonas aisladas, gente como esta mujer se queja de que no ha recibido ayuda alguna. Muchos japoneses se sienten abandonados por un gobierno que se ha visto obligado a lanzar la voz de socorro. A punto de cumplirse una semana del terremoto y el posterior tsunami, continúan saliendo a la luz imágenes de los momentos más dramáticos de esta tragedia. Continúa sobrecogiendo la fiereza con que el mar barrió poblaciones enteras. Pero los vídeos de los supervivientes también nos muestran cómo, gracias a la solidaridad entre los damnificados, se consiguieron salvar muchas vidas. Alerta de tsunami en Sendai. El reportero abandona el taxi en que viaja y busca a toda prisa un lugar elevado. Con el agua ya en los talones, encuentra a unos vecinos que ofrecen su piso a los que están en peligro. Los más mayores necesitan ayuda. El nivel del agua asciende más rápido que ellos por las escaleras. Ya arriba, el reportero ve cómo la corriente se lleva el taxi del que se ha bajado unos minutos antes. Pero a la vista hay asuntos más urgentes. Un padre que sostiene a sus 2 hijos encaramado a un coche y un hombre y una mujer aferrados a las ramas de un árbol. Utilizando una manguera, rescatan primero a la joven.
que apenas consigue articular palabra. Pensé que iba a morir. Aterida por el frío y el miedo. Con el mismo procedimiento, el hombre también alcanza la terraza. Pero el salvamento del padre y los niños se complica. El sol se pone y no hay luz eléctrica en la ciudad. Después de 3 horas, una cadena humana acaba poniendo a salvo a los pequeños y a su agradecido progenitor. Estoy feliz al ver que están a salvo. A salvo de la ola que afuera ha seguido dejando su rastro de destrucción. La situación de emergencia que vive Japón está llevando al gobierno a movilizar a algunos de sus reservistas. En estas imágenes vemos precisamente el momento en el que 2 altos mandos de las fuerzas de autodefensa van en busca de esos reservistas. Una vez localizados, les comunican su inmediata incorporación a filas en este momento crítico para el país y en el que miles de personas aún no saben lo que pasó con sus familiares. Masako Maiya arrastra a su marido Katsuya. Buscan a sus hermanos. Ella delante, tirando después de una vida detrás. Katsuya comienza a venirse abajo. Hime, la casa de sus hermanos. ¿Dónde? Parece que sus 73 años le cayeran de golpe. Han quedado solos. Para siempre. Son las mujeres las que buscan. Le preguntamos el nombre del hijo desaparecido, del hijo amado. Se niega a decirlo. Nombrarlo espanta la posibilidad de encontrarlo. Este hombre no busca. Recuerda. Fue esta masa imparable, fría, implacable y asesina la que le arrancó a sus padres de las manos. Literalmente. Vio su muerte. Recoge el único recuerdo material que tendrá de ellos, una fotografía que le entrega una vecina. 330.000 turistas japoneses visitan España cada año. Tras el terremoto, las agencias de viajes calculan que la cifra va a caer hasta un 90%. Los turistas japoneses realizan importantes gastos cuando viajan. Se dejan unos 330 euros al día por persona, el triple de la media. Sus visitas preferidas son culturales y a ciudades históricas. Hoy nos hemos acercado a hablar con japoneses que están precisamente de turismo aquí en España. Es la reacción de una turista japonesa al ver su tragedia en la prensa. La tragedia de su país, las risas de este otro grupo, se congelan con solo pronunciar la palabra trágica, tsunami. El terremoto duele también a 10.000 kilómetros de distancia. Es horrible. Y se nota aquí. En la Sagrada Familia y en el Museo del Prado hoy hay menos japoneses. Al principio era 12, pero 5 se han cancelado. 5 bajas en este grupo que llegó la pasada noche. Uno de ellos vivía cerca de la central de Fukushima. Nos lo dice esta mujer que escenifica el temblor que ella vivió en su casa. Cristalería y muebles rotos, afortunadamente nada más. Si le hubiera pasado algo a mi familia, no estaría aquí. Ellas no están de turismo, trabajan en España y sufren desde España por su familia. He intentado llamar a ellos, pero al principio no podía conseguirlo. Me ha dicho que duerme con los zapatos puestos al lado. Y en la distancia la vida sigue, con la mente en su tierra, disfrazando el miedo con una sonrisa. Duermen con los zapatos puestos al lado. Otra de las consecuencias de esta crisis es que las exportaciones desde Japón han quedado mermadas. De hecho, muchos componentes de automóviles no pueden llegar a tiempo aquí a España. Así que, Yolanda Pinilla, buenas noches. La fábrica de General Motors en Figueruelas, Zaragoza, va a tener que parar la próxima semana durante al menos un día y medio. Según las cifras que maneja la empresa, Pedro, buenas noches, General Motors dejará de fabricar 2.500 vehículos por la falta